Hacer el accionar de este nuevo gobierno de izquierda también para Colombia, una nueva forma de hacer política. Hemos visto ya algunas transformaciones. En el Congreso también hubo ciertas expectativas hace un par de semanas cuando vimos algunos movimientos que no son tan usuales en Colombia, pero el impacto que va a tener para Venezuela económicamente, desde el punto de vista político, lo vamos a reflexionar en esta parte del programa con el diputado de la Asamblea Nacional, William Rodríguez, que nos acompaña en entrevista. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que hay una gran expectativa en relación a la asunción del nuevo presidente de Colombia, ¿no? Creo que por primera vez vamos a tener una relación de gobierno a gobierno sensata, decente, en el marco de una colaboración sana para ambos países. Para Venezuela es una gran oportunidad, pues en primer lugar regularizar el comercio en la frontera, que es de mucho movimiento y ha estado siempre signado por los problemas de narcotráfico, de contrabando, la piratería con nuestros bienes fundamentales. Mucha violencia también que se ve envuelta. Mucha violencia, poca colaboración entre las dos fuerzas militares de manera tal de controlar ahí el crimen organizado. Nosotros tenemos una gran expectativa y desde el punto de vista de la energía creo que se plantea por primera vez la posibilidad cierta de que formalicemos un mecanismo de exportación de combustible. Colombia tiene casi 8 estados que viven del comercio con Venezuela. Históricamente nosotros hemos estado manteniendo el suministro de combustible por una manera irregular, que ha sido una forma de desangrar al país. Creo que por primera vez se abre la expectativa de que formalicemos un mecanismo de exportación de combustible legal, claro, transparente con los gobiernos de estos estados. Y por otra parte, recuérdate que en el gobierno de nuestro comandante presidente Hugo Chávez construimos un gasoducto hacia Colombia y creo que Venezuela está en condiciones a partir del año que viene, sí. Desde que hubo una voladura por la guerrilla, se paralizó el suministro, pero nosotros estamos en condiciones de iniciar ahora a enviar gas nosotros. Inicialmente recibíamos, pero ahora creo que estamos en condiciones de empezar nosotros a enviarle gas a Colombia, además que las reservas de gas de Colombia en menos de una década se les terminan. Aunque fuera para recibir ese intercambio, ¿no?, natural de la frontera, sobre todo con Colombia, que ha sido una nación hermana, y que el intercambio desde lo cultural nos ha llevado a estar muy cerca de ese país, a pesar de las diferencias que hemos tenido. Bueno, nosotros estamos tan cerca que tenemos 6 millones de colombianos viviendo de manera pacífica, organizada y legalmente en Venezuela. Y un montón de venezolanos que han migrado, que también hacen vida en Colombia. Sí, ahora recientemente. De manera tal que creo que, bueno, también hay otra situación que nosotros aspiramos se resuelva muy rápidamente, que es el regreso de monómeros como una inversión venezolana en Colombia que regrese nuevamente a las manos, a la administración del gobierno venezolano y de Petróleos de Venezuela. ¿Cómo se traduce eso en esto, diputado? Bueno, mira, Monómeros maneja casi el 60-70% de distribución de fertilizantes en Colombia. Una empresa verdaderamente exitosa que la administración de Guaidó la puso en quiebra y hoy está bajo la jurisdicción del gobierno colombiano en la premisa de que puede ser rematada. Pues eso ha sido el logro de la gestión de este gobierno de Nardia, de Juan Guaidó, que nos ha hecho muchísimo daño, pues nos hizo muchísimo daño desde el punto de vista de crear el andamiaje con la anterior Asamblea Nacional para que se crearan las sanciones, permitió que nos expropiaran prácticamente Citgo, tienen en la quiebra a Monómeros, y bueno, tenemos muchísimas expectativas con la asunción de Petro en Colombia y aspiramos que uno de los primeros gestos importantes sea el regreso de Monómeros a Venezuela. Ahora, diputado, hemos hablado del contexto internacional. Venezuela en su potencial, digamos, energético en Colombia y en la región. A lo interno, desde su responsabilidad, usted es presidente de la subcomisión de hidrocarburos de la comisión. Esta subcomisión pertenece a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el panorama petrolero venezolano a lo interno en este momento? ¿Qué puede decirnos como representante del Parlamento del panorama petrolero venezolano al día de hoy?
Mira, hay un gran esfuerzo que está haciendo nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que yo los considero nuestros nuevos héroes y heroínas de la patria, por mantener la operación de nuestra industria petrolera. Es una industria construida por las empresas transnacionales norteamericanas nuestras, todos los software, los equipos, los tornillos, los catalizadores, todo era Made in USA. Y mantenerlas hoy operando sin poder acceder a esos repuestos, a esos equipos en Estados Unidos, es un desafío desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la ingeniería. Y el talento venezolano de nuestros profesionales permiten hoy que nosotros podamos decir con absoluta tranquilidad que el suministro de gasolina en el país se ha normalizado, que el suministro de diésel en el país se ha normalizado, que los conflictos que había antes por la distribución del gas han cesado en todo el país, y que el país se prepara para iniciar una nueva fase de exportación. Te acabo de decir que estamos en condiciones de empezar a exportar gas a Colombia, estamos en condiciones incluso de prepararnos para exportar gas a México, y creo que ¿En cuánto tiempo podrá ocurrir eso, promedio? En Colombia pudiéramos estar hablando del año que viene. ¿Y México? Fácilmente. En México es un poquito más complejo porque necesitamos terminar los trabajos en lo que es nuestra producción de gas costa afuera, y no tenemos planta de licuefacción. Habría que conseguir un buque licuefactor que permita sacar el gas licuado por José. Sin embargo, bueno, esa es una posibilidad que está ahí muy latente y que pudiera concretarse. Distribución de combustible, no solo gasolina, sino diésel en el país. Por ejemplo, acá hemos recibido denuncias en algunos puntos de productores que tienen particularidades. Ha habido otras denuncias, por ejemplo, de pescadores que reciben un cupo mínimo por gasolina en determinados Sobre puntos, eso, mira, nosotros hemos atendido a los pescadores en Margarita, por ejemplo. Y de verdad creo que el gobierno tiene que modificar el esquema de distribución a los pescadores. El cupo de 120 litros que da el carnet de la patria no es suficiente. Eso es un día de trabajo para los pescadores. Y nosotros desde el PPT hemos levantado la bandera de decir hay que restablecer todo el sistema nuestro de distribución que tenemos a lo largo y ancho de toda la costa. En el caso de los pescadores, Petróleo de Venezuela tiene la infraestructura para atenderlos, y hay que crear un mecanismo especial, claro. Y hay que crear un mecanismo distinto. Pudiéramos elevar eso inicialmente a 600 litros, que es un planteamiento que han hecho los COMPAS, que es la organización que tienen nuestros pescadores, para ir ensayando un mecanismo. También es muy importante decir que el gobierno ha venido atendiendo eso y aspiramos que se concrete en una solución definitiva para los pescadores. Hubo una solución de 600 litros para los pescadores que trabajan en la faena de la sardina. Pero bueno, nuestro pueblo no solamente consume sardina, claro, pues consume tajalí. No, pero es un paso importante. Claro, se habla de que se está escuchando también la necesidad del trabajador. Consume catalana, consume otros pescados, y el grueso de nuestros pescadores, el 80% de nuestros pescadores no está en la faena. Ojalá se pueda ampliar y pueda llegar a todos los trabajadores. Y en el caso de los productores agrícolas, el PPT ha venido planteando crear un nuevo esquema de distribución de combustible para la producción agrícola. Hablamos de los productores agrícolas cuando regresemos, si le parece, diputado. Vamos a hacer una pausa en esta parte que nos corresponde. William Rodríguez es diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos, de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento Venezolano. Hablamos de petróleo y cómo va a beneficiar o se va a venir normalizando la situación por combustible en el país.